Ahora sí. Buenas noches con todos. Mi nombre es María Neira. El día de hoy vamos a llevar a cabo el taller sobre residuos sólidos y espero de que presten atención y que al final, ¿no? Cuando realice de repente algunas preguntitas, todos podamos participar, ¿sí? Empecemos, Nati, siguiente. Actualmente en el Perú se generan aproximadamente 19.000 toneladas de residuos sólidos, ¿sí? Esta cantidad se estima que es lo suficiente para poder llenar 3 veces el Estadio Nacional. Entonces, si imaginan la cantidad de residuos que nosotros estamos generando en un solo día, ¿no? Lo suficiente para llenar 3 veces el Estadio Nacional es una buena cantidad. Siguiente, Nati. Ahora, toda esta cantidad, las 19.000 toneladas, van a estar distribuidas de la siguiente forma, ¿ok? El 54% van a ser de origen orgánico, es decir, son residuos sólidos orgánicos, mientras que el 20% son residuos sólidos inorgánicos aprovechables, como por ejemplo latas, botellas, cartón. El 19% son residuos sólidos no aprovechables, el 7% son residuos sólidos peligrosos. Más adelante les voy a hablar un poquito más de cada uno de ellos. Siguiente, Nati. Ahora, ¿a dónde es que van a parar todos estos residuos que nosotros generamos en un solo día? Pues bien, en el Perú básicamente vamos a tener 2 rutas a las cuales van a terminar nuestros residuos. Puede ser de una forma ilegal a través de los más de 1.500 botaderos que existen en el Perú, o puede ser de una manera formal, ¿no? Adecuada, a través de los 50 rellenos sanitarios. Ahora de repente ustedes me preguntan, ¿qué diferencia hay entre estos 2 lugares? ¿No? Como podemos ver en las imágenes, la diferencia es bastante, ¿no? En los botaderos, las personas que laboran en este lugar no tienen una manipulación adecuada de los residuos, no cuentan con los implementos de seguridad necesarios. Además que los residuos que llegan a parar a estos lugares, pues no tienen un tratamiento adecuado, una disposición final adecuada, simplemente se convierten en fuentes de contaminación, ¿no? Y también puede causar efectos nocivos para las personas que viven cerca a este lugar. Caso contrario ocurre con los rellenos sanitarios, que son lugares especializados, son estructuras diseñadas especialmente para tener un manejo adecuado para todos aquellos residuos que llegan a este lugar, ¿no? Entonces, es totalmente diferente. Ahora, ¿cuál sería lo correcto, no? Que nuestro 100% de los residuos que nosotros generamos, pues vayan a parar a los rellenos sanitarios. Pero esto no se da, ¿no? El 52% va a los rellenos sanitarios y el 48% restante termina en los botaderos, ¿no? Entonces, toda esta cantidad de residuos que terminan en los botaderos terminan siendo fuentes de contaminación y causan un gran efecto negativo al ambiente. Siguiente, Nati. A ver, de repente una mami me puede leer la primera noticia, ¿no? A ver, ¿quién de repente se anima a participar? Sí, señorita. Problemática de los residuos sólidos. Ancón. Sacan 3 toneladas de residuos sólidos del fondo marino. Ok, gracias, señora Karin. Entonces, como hemos podido ver, ¿no? Esta es una realidad. ¿A dónde es que terminan todos los residuos que nosotros no segregamos adecuadamente o pues que no tienen una disposición adecuada? Terminan en los fondos marinos, ¿no? Y eso también ocurre mucho en Ancón. Para contarles un poquito, yo vivo en Ancón, Santa Rosa. Entonces, sí, los domingos de verano a veces vamos a la playa, ¿no? Y vemos, pero al final de la tarde
ya podemos ver, ¿no?, bastantes residuos en la playa, de repente las conchitas, de repente, no sé, en el mismo muelle, ¿no? En la mañana de repente está como que un poco limpio, pero ya en la tarde, de repente cuando ya todos se van y vemos la realidad y un montón de residuos, ¿no? Y yo creo que de repente las mamis que viven dentro de este lugar pues se pueden dar cuenta, ¿no? No solamente es una realidad que de repente puede afectar a Ancón, es en realidad se puede dar o se da en la mayoría de las playas debido a que nosotros no damos un manejo adecuado a todos los residuos que nosotros generamos, ¿no? ¿Y esto a quiénes afectan? Básicamente a las especies que viven en el fondo marino, ¿no? Una de las especies más afectadas son las tortugas marinas. ¿Por qué? Porque ellos suelen confundir, ¿sí? Ellos suelen confundir las bolsas plásticas con su alimento. Ellas piensan que son algas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellas? Simplemente la comen, ¿no? Entonces, esto de aquí luego termina afectando en su organismo, no simplemente porque es plástico, no es alimento. Entonces, así como afecta a esta especie, también afecta a otras especies, ¿no? Ejemplo de los plásticos que no se terminan de degradar y son comidos por los peces. Entonces, estos peces nosotros cuando vamos de repente a la playa, comemos nuestro ceviche, sin querer también estamos consumiendo plástico. ¿Por qué? Porque estas partículas de los plásticos se demoran en degradarse una buena cantidad de años. Más adelante vamos a ver eso, pero ese es un datito, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros no estamos dando un manejo adecuado a nuestros residuos. Siguiente, Nati. A lo largo de todo este tiempo hemos venido hablando acerca de los residuos, ¿no? Pero ¿qué son en realidad los residuos sólidos? Los residuos sólidos son aquellas sustancias o productos que pueden estar en estado sólido o en caso contrario en estado semisólido en el caso de los aceites, que luego que nosotros le hemos utilizado pues tendemos muchas veces a desecharlo. Ahora yo les pregunto, ¿es lo mismo decir residuo sólido a decir basura? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Será lo mismo decir basura y decir residuo sólido? A ver, la señora Marlene. Sí. ¿Es lo mismo? Sí. Ya. A ver. No es lo tenemos mismo. una opinión. Ya, la señora Roxana dice que no y el hijo de la señora Marlene dice que sí. Ya, yo les voy a decir ahora, ya. A ver, señora Adriana, dígame. No, yo digo que no es basura, residuos sólidos es lo que podría usarse y basura es lo que ya no se puede usar, ¿no? Exacto, O sea, no señora Adriana. cómo reciclarse, ¿no? No está en nuestras manos, pero sí de las empresas o instituciones que pueden reciclarlo, ¿no? Exacto, señora Adriana, ha dado la definición correcta, ¿no? Es muy diferente decir residuo sólido a decir basura, porque como la señora Adriana lo ha mencionado, basura ya no tiene ninguna utilidad, ¿no? Es un residuo no aprovechable. Mientras que los residuos sólidos pues tienen un gran valor para ser aprovechados nuevamente. ¿Mediante qué? Mediante la segregación, mediante el reciclaje y la valorización, ¿no? Entonces, son términos muy diferentes. Muy bien, señora Adriana, muchas gracias y a todos los que han participado también. Aquí estamos cada uno para poder aprender un poquito del otro. Siguiente, Nati. ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? Existe una norma técnica, ¿sí? La norma técnica peruana, que clasifica los residuos sólidos, bueno, en diferentes ámbitos, ¿no? De repente por su uso, por su origen. En este caso vamos a hablar un poquito de los residuos sólidos según su gestión, es decir, según su uso. Y aquí vamos a hablar acerca de los residuos municipales, ¿ok? ¿Cuáles son? Los residuos no aprovechables, los residuos aprovechables, los orgánicos y los peligrosos. Cada uno de ellos va a estar identificado por un color, ¿no? Que sería lo correcto que nosotros manejemos de repente estos colores en nuestros contenedores que nosotros podamos tener. Pero quizás si nosotros no lo tenemos, lo podemos adecuar, no hay ningún problema, ¿no?
En el primero de ellos, ¿no? Que son los residuos no aprovechables, estos deben de ser depositados en un contenedor de color negro. ¿Y qué vamos a colocar aquí? Como su mismo nombre lo dice, aquellos que ya no tienen ninguna utilidad, ¿no? Como por ejemplo restos de comida, envases de golosinas, snacks, colillas de cigarro, cubiertos y platos de repente de plástico. De repente, si tenemos niños en casa o bebés, los pañales o los restos de papel sanitario también tienen que ser colocados dentro de este contenedor, ¿no? Asimismo, los envases de Tecnopor o los plásticos de un solo uso. Luego de ello tenemos a los residuos sólidos aprovechables y aquí vamos a tener básicamente todos aquellos residuos que le vamos a dar un uso adicional. Por ejemplo, el papel, el cartón, botellas tanto de plástico como de vidrio, latas, envases de Tetra Brick, por ejemplo, ¿no? Y el siguiente tipo de residuos son los residuos orgánicos, que ya en el taller anterior, bueno, hace 2 talleres, ¿no? Que han hablado acerca de la elaboración del compost. Entonces, ¿de qué nos ayuda a nosotros separar nuestros residuos orgánicos? Porque con esto nosotros podemos elaborar compost, ¿no? Aquí dentro de este contenedor que vamos a colocar restos de fruta, de verdura, cáscaras de huevo, de repente si tenemos un espacio verde en casa, ¿no? Los restos de césped, restos de hojas secas, flores. De repente también en el invierno hemos estado consumiendo bastante las infusiones, el anís, manzanilla, ¿no? Entonces, estos restitos de los sobres, ¿no? También se pueden colocar dentro del compost, entonces también lo podríamos colocar dentro de nuestro contenedor marrón para residuos orgánicos, ¿no? Y por último tenemos a los residuos peligrosos. ¿Y por qué son llamados peligrosos? Porque pueden causar algún efecto nocivo o dañino tanto para nuestra salud como para el ambiente, ¿no? Aquí tenemos las pilas y baterías, los envases de repente de ambientadores, medicamentos vencidos o de repente latas con restos de pintura, ¿no? Entonces, básicamente tenemos 4 tipos de residuos sólidos y cada uno está identificado por un color. Siguiente. Ok, despacio, Nari, despacio. Aquí quiero que me ayuden, ¿ya? Lo que les quiero presentar aquí es el tiempo de degradación de los residuos sólidos. Cada uno de estos residuos tiene diferente tiempo de degradación dependiendo de la composición de cada uno. Por ejemplo, los residuos orgánicos, ¿no? Más o menos, ¿ustedes cuánto tiempo calculan que se tarden en degradarse? 3 a 6 meses. Sí, porque ya lo vieron. Muy bien, sí, exacto. Se tarda en degradar de 3 a 6 meses. Tampoco no me copié, es porque en el compost también pusieron que los residuos orgánicos se degradan en 3 meses. Ah, ok, has estado atento. Muy bien, sí. Los residuos orgánicos se demoran en degradarse de 3 a 6 meses. Es correcta la información. A ver, en el caso de los papeles, ¿el papel cuánto tiempo crees que se demora en degradar? O de repente otra personita que quiera participar, aquí toda opinión es válida. 1 año. Vamos a aprender. 1 año, sí, exacto. Bien. Siguiente, Nati. Sí, los papeles se demoran en degradarse 1 año. En el caso de los plásticos, botellas o envases de plástico, ¿cuánto tiempo creen que se demoren en degradarse? 3 años por ahí. No, mucho más. A ver, de repente otra personita que nos quiera apoyar. Toda opinión, cualquier número, a ver por ahí. Pues, si lo sé. 1000 años. 500 años. 1000 años. 1000 años, 500 años. Un poquito menos, ¿no? Hay un rango, ¿no? Es de 200 a 400 años aproximadamente. Siguiente, Nati. De 200 a 400 años aproximadamente. Entonces vemos, ¿no? Que en realidad el plástico, si nosotros consumimos de repente un agua mineral, una bebida gasificada, una gaseosa,
¿no? Entonces, la tomamos y de repente en la playa, ¿no? La tomamos y la tiramos ahí a la arena, a la playa y nos deshicimos de la botella, pero en realidad no, van a pasar de 200 a 400 años para que termine su proceso de degradación, ¿no? Es por eso que le decía que de repente algunas partículas pueden ser consumidos por los peces y al final nosotros también nos alimentamos de ellos, ¿no? Entonces sí, por eso es que nosotros tenemos que darle una disposición adecuada. En el caso de las latas, a ver, ¿quién me ayuda? En la lata, ¿quién quiere participar? Para ir avanzando, de repente las latas, ¿quién se le ocurre por ahí? El Números doble que cualquiera. el plástico, señorita. El doble que el plástico. 10 años, 10 años. Ya. 10 años, No, señorita. es un poquito más, ¿ok? Un poquito más que las botellas. Sí, en el caso de las latas son aproximadamente 500 años, ¿ya? En el caso de las pilas, aquí sí se van a sorprender, en el caso de las pilas y baterías, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se demoren en degradarse? 1000 años. Sí, no, es 1000 años, ¿sí? En el caso de las pilas y baterías se demoran en degradarse 1000 años. Además, dale, Nati, siguiente. Además, recuerden, ¿no?, que las pilas y baterías son consideradas como residuos peligrosos y vemos que tardan en degradarse 1000 años. Entonces, por eso es que nosotros debemos disponerlos adecuadamente. Y las botellas de vidrio, aquí yo sé que no, de repente no se les viene a la mente este número. 4000 años o 5000. Más de 5000 años. A ver, por ahí, otro dato. 8000. 8000, más de 8000. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 10.000. 10.000. 10.000, más de 10.000. 20.000. Wow, ¿no? ¿Ya se van dando cuenta cuánto tiempo? En realidad, las botellas de vidrio y los envases de vidrio se demoran en degradarse 1.000.000 de años, ¿no? Entonces, se imaginen la cantidad de años que que va a pasar, ¿no?, para que estos desaparezcan. Entonces, sí, si nosotros vemos, todos los residuos se demoran en degradarse muchos años. Nosotros generamos muchos residuos en un solo día. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer desde nuestro punto de alcance? Siguiente, Nati. Reciclar. Nosotros podemos empezar a realizar las 3 R's, ¿no? ¿Y qué son las 3 R's? Las 3 R's son... Reducir, reciclar, reutilizar. Reducir, reusar y reciclar. Exacto, me ganaron. Sí, exacto. Las 3 R's es un hábito de consumo responsable, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Reducir, ¿qué cosa? Disminuir la cantidad de residuos que nosotros generamos. Reutilizar mediante las manualidades, de repente también podemos reparar, ¿no? Reciclar, ¿no? Aquí es importante aclarar, ¿ok? De repente nosotros juntamos nuestras botellas, nuestras latas en un saco, en un costal, en un contenedor, de repente, en un tachito, nosotros juntamos nuestros residuos y decimos, yo en mi casa estoy reciclando. En realidad nosotros no estamos reciclando, ¿sí? Al hacer eso nosotros segregamos, es decir, separamos nuestros residuos. Reciclar en realidad es un proceso, como ya lo dijo anteriormente la señora Adriana, me parece, mencionó, ¿no?, que en realidad nosotros no podemos reciclar, ¿no? Nosotros podemos contribuir a que se dé el proceso de reciclaje. El reciclar en realidad es un proceso industrial por el que pasa un producto para ser convertido en otro. Por ejemplo, de una botella de vidrio o de 10 botellas de plástico, ¿no?, podemos obtener bolsos, podemos obtener colchas, pastas de cuaderno. Entonces, a ese proceso es el que se llama reciclar, ¿no? Siguiente, Nati, creo que tenemos un video ahí para que podamos ver un poquito más a detalle.
El audio creo, Nati. Ok, les voy a ir contando entonces más o menos. Como ya les había mencionado, ¿no? Las 3 R's es un hábito de uso responsable. ¿Cuáles son? Reducir, reutilizar y reciclar. Continúalo, Nati. Ujú. Entonces, ante esto, ¿no? Nosotros qué debemos de hacer, de repente, en lugar de consumir varias cosas chiquitas, podemos optar por consumir productos grandes, de repente por no consumir productos envasados, sino llevar nuestras propias bolsas, ¿no? Reutilizar, de repente las botellas de plástico las podemos hacer maceteras, igual que las llantas, ¿no? En el proceso de reciclaje, por ejemplo, podemos reciclar papel, las botellas, ¿no? Las latas, ¿no? Y todo esto va a contribuir. Ok. Esto donde lo debemos de aplicar, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, ¿no? Es algo que nosotros debemos de replicar siempre. Aquí vemos el proceso de reciclar, ¿no? De repente un producto pasa a ser convertido en otro, ¿no? ¿Qué podemos nosotros hacer? Separar nuestros residuos, ¿no? ¿Para qué? Para tener un mundo amigable, para tener un planeta más limpio, ¿no? Entonces aquí nos invita a que nosotros empecemos a practicar las 3 R's, ¿no? De repente el videito no se ha podido escuchar bien, igual se les va a estar compartiendo los links para que podamos verlo luego más a detalle, ¿no? Y podamos escuchar todo el mensaje que nos dan a conocer en estos videitos. Ok, entonces, aparte de realizar las 3 R's, nosotros también podemos empezar a segregar, ¿no? ¿Qué cosa es segregar? Poner en forma diferenciada nuestros residuos, ¿no? Aprovechables de los orgánicos y de los residuos no aprovechables, ¿no? Separarlos de forma diferenciada. Siguiente, Nati. Entonces, para los residuos aprovechables, básicamente tengo tres consejos. El primero, que debemos de colocar nuestros residuos limpios, ¿sí? Primero, ¿no? Como ven aquí yo tengo mi botellita. Primero, ¿qué es lo que he hecho? He sacado la etiqueta. ¿Por qué? Porque con la etiqueta yo puedo elaborar ecoladrillos. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender a hacer nuestros ecoladrillos, ¿ok? Entonces, a mi botella yo le he sacado la etiqueta para hacer mi ecoladrillo. La tapita, ¿qué puedo hacer? Con mi tapita yo puedo guardarla, ¿ok? Puedo guardarla ¿para qué? Para ir juntándola y la podemos, luego de tener una cierta cantidad, la podemos donar, por ejemplo, al Hospital del Niño, que utiliza estos donativos de las tapitas de la botella para el tratamiento de los niños con piel mariposa, ¿no? Entonces, si nosotros juntamos una botella, por ejemplo, de agua mineral de esa de 20 litros, empezamos a juntar nuestras chapitas, cuando ya la tengamos llena, entonces podemos nosotros donarla y podemos ayudar también a más personas, ¿no? Luego de ello, se recomienda que nosotros la podamos compactar, ¿no? ¿Para qué? Para que ocupe menos espacio en nuestro contenedor. Siguiente, Nati. Básicamente aquí lo que les quiero mostrar es un cuadro resumen, ¿ok? De todo el proceso por el que pasa cada residuo que nosotros tenemos, ¿no? Que nosotros segregamos. En el caso, si ustedes se fijan, en el tachito negro, ¿a dónde es que va? A ver, ¿quién me ayuda? Los residuos no aprovechables. Ajá, muy bien.
Exacto, ¿no? Has dado la definición correcta. El tachito negro para los residuos no aprovechables son recolectados por el camión compactador y son llevados a los rellenos sanitarios, ¿no? En el caso de del tachito de color marrón, que son para residuos orgánicos, estos, como ya vimos en el taller de Candy, ¿no? Lo podemos utilizar para la elaboración de compost. Entonces, de esta forma se da un valor agregado, ¿no? Y se pueden disponer en los diferentes recursos, ¿para qué? Para ser luego convertidos en nuevos productos. Es decir, nos sirven como materia prima, ¿no? Y caso similar ocurre con el tachito de color verde, que son de los residuos inorgánicos aprovechables, porque estos pueden ser recogidos por recicladores, ¿ok? De repente en nuestro distrito pasa un reciclador, entonces nosotros le podemos entregar nuestra bolsita o donde hemos juntado nuestros residuos. ¿Para qué? Para que ellos luego lo lleven a centros de acopio, ¿no? Para que sean luego compactados y sean trasladados a fábricas para que se puedan elaborar nuevos productos como los que ya les he mencionado y estos puedan ser nuevamente adquiridos y así como se dan cuenta estamos cerrando el círculo, ¿no? Estamos nuevamente incorporándolo a la cadena de consumo. Siguiente, Nati. Aquí un videíto también, pero como tenemos problemas con el audio, a ver, es básicamente cómo debemos de disponer los residuos en este tema de la pandemia. Se recomienda que nuestros residuos sean dispuestos de forma diferenciada, que también lo podamos desinfectar con hipoclorito de sodio con lejía al 1%, ¿sí? Una vez que lo hemos colocado, colocarla en una bolsa que esté llena a las 3/4 partes, luego la amarramos con doble nudo y luego le hacemos, rociamos la lejía, ¿no? Esto como medida de prevención. Siguiente. Siguiente. Ahora, unos tips que les quiero dar, ¿no? Acerca de lo que estamos viendo, es que primero nosotros debemos de pensar, ¿qué vamos a pensar cuando vamos a comprar? Hacernos la pregunta de, ¿realmente es necesario que pueda consumir estos productos, que lo pueda comprar? ¿No? Y si de repente no es necesario, optar por no hacerlo, ¿no? O de repente, como el segundo tip, ¿no? Optar no por comprar de repente yogur de 1 litro, de repente compro 3 botellitas de 1 litro y ya estoy generando 3 botellas, ¿no? Entonces de repente puedo comprar una botella de presentación familiar, ¿no? Y que me va a rendir la misma cantidad, pero tan solo estoy consumiendo un producto, ¿no? Entonces estamos disminuyendo los residuos que nosotros vamos a generar. ¿Cuál es el siguiente tip? Que nosotros a donde vayamos, pues a comprar, llevemos nuestra bolsita ecológica, nuestra bolsita de tela, ¿no? Luego de ello, regresando a casa, la podemos desinfectar y no hay ningún problema, ¿no? La podemos volver a utilizar al siguiente día. El cuarto tip es que nosotros podemos reutilizar nuestras cosas, ¿no? Tan solo necesitamos un poco de creatividad y podemos realizar macetas, portalapiceros, portarretratos, ¿no? Y el quinto tip, por último, es importante, muy importante que nosotros podamos segregar nuestros residuos, que lo podamos disponer de forma diferenciada, ¿no? Cada residuo en el contenedor que le corresponde. Siguiente, Nati. ¿Cuáles son los beneficios? ¿No? Aquí les voy a comentar algo rapidito acerca de los beneficios que nosotros tenemos con esto. Primero, que nosotros estamos generando fuentes de trabajo, en el caso, por ejemplo, de los recicladores, ¿no? Ponernos a pensar que de repente lo que no me sirve a mí le puede servir al reciclador, ¿no? ¿Para qué? Para generar ingresos. El siguiente beneficio, obviamente disminuimos la cantidad del consumo de los recursos, ¿no? Si nosotros reciclamos 1 tonelada de papel, estamos evitando que se talen 17 árboles, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros estamos contribuyendo con esto. El ahorro de energía y disminución de contaminación, obviamente, es muy importante, ¿no? Porque si nosotros segregamos adecuadamente nuestros residuos, va a haber menor cantidad de residuos que terminan en los botaderos, menor residuos que van a terminar siendo fuentes de contaminación, ¿no?
Siguiente. Ok, ¿qué valores fomentamos? Esto básicamente desde casa, ¿no? ¿Qué valores nosotros estamos fomentando al enseñar a nuestros niños que puedan segregar o que puedan reutilizar aplicando las 3 R's de repente, ¿no? Primero que nosotros vamos a trabajar en equipo, ¿ok? Como en la primera imagen. Siguiente, Nati. Como en la primera imagen, ¿no? Vamos a trabajar en equipo, ¿por qué? Porque cada uno va a colocar su granito de arena, ¿para qué? Para poder segregar nuestros residuos de forma adecuada. Siguiente. Vamos a mostrar también una solidaridad de repente con el reciclador, al igual que la empatía, que es el siguiente dibujo, Nati. Ok. El siguiente, ¿cuál es? La empatía, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ponemos a pensar o nos ponemos en el lugar de la otra persona para nosotros entregar nuestros residuos limpios, nuestros residuos que de repente le pueden ayudar al reciclador, ¿no? Mostrando que un compromiso con el ambiente, con personas también que viven cerca de nuestra vivienda y que quieren un ambiente limpio, ¿no? Siguiente, Nati, sí. Siguiente, Nati. Ok, aquí no se puede escuchar, pero sí quiero que vean el proceso por el que pasa todos estos residuos. Ok, ¿qué tenemos que hacer primero con nuestros residuos? Tenemos que separarlos, ¿no? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Enjuagarlos, lavarlos, aplastarlos, separar nuestras tapitas, ¿no? ¿Para qué? Para que luego los recicladores formalizados puedan llevar nuestros residuos que nosotros segregamos, ¿a dónde? A los centros de acopio, ¿no? En estos centros de acopio, estos residuos van a ser compactados, van a también ser separados, cada uno en diferentes lugares, ¿no? Latas por un lado, cartones por otro lado, botellas por otro lado, ¿no? Y ahí lo que vamos a ver es ya cuando están separados cada uno de estos residuos. Luego estos residuos son compactados y se convierten en esos bloques que podemos ver ahí, ¿no? Luego son llevados a los centros ya donde van a ser procesados y lo que se va a obtener, ahí lo vamos a ver, son como pequeños envases. En el caso de los plásticos son como pequeñas partículas, ¿ok? Que luego, como vemos ahí, luego de ser inflados, pues se convierten ya en una botella, ¿no? Entonces, este es el proceso por el que pasan todos los residuos que nosotros segregamos adecuadamente, ¿no? Gracias, Nati. Entonces, espero de que toda esta presentación ha sido un poquito así rápida, pero que nos haya ayudado a tomar conciencia del daño que nosotros estamos haciendo al ambiente si nosotros no segregamos nuestros residuos de forma correcta, ¿no? Ahora yo quiero que prendan sus camaritas y que me muestren sus botellitas que tienen a la mano para poder hacer nuestros ecoladrillos. A ver, yo también les quiero compartir un ratito. Antes de empezar, les voy a compartir, no sé si pueden ver lo que vamos a hacer. Los ecoladrillos, ¿ok? Son botellas de plástico que ahorita les voy a enseñar el cómo se elaboran, pero básicamente con estos ecoladrillos, ¿qué podemos hacer? Como vemos acá, podemos utilizarlos o reemplazarlos en lugar de los ladrillos comunes, ¿no? Podemos hacer cercos para nuestros jardines de repente, podemos hacer sillones o sillas, muebles, ¿no? Como simplemente dándole forma, ¿no? A estos ecoladrillos. Se pueden construir viviendas también, lo han hecho ya en bastantes lugares, viviendas, escuelas, ¿no? Utilizando en lugar de los ladrillos convencionales, ¿no?
Entonces, básicamente eso era lo que le quería comentar o les quería mostrar antes de empezar con el proceso de nuestros ecoladrillos. A ver, ¿de repente alguna mamita tiene alguna consulta, alguna duda antes de empezar a hacer nuestros ecoladrillos? Perdón, señorita, ¿qué había dicho? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? La pregunta que había dicho. Ah, ya, si de repente tienen alguna duda, de repente algo no les quedó claro. No, todo estaba claro, señorita. Gracias. Ah, ya. Muy bien, gracias a ti, gracias por tu participación. Entonces, a ver, quiero que me muestren sus botellitas. A ver, yo tengo aquí ya mi botellita limpia. Ahí está la señora Lucía, muy bien. Voy a empezar con su ecoladrillo. A ver, ¿quién más? La señora Karin Cisneros, muy bien, gracias. La señora Adriana ya tiene su botellita. La señora Marlene, muy bien. A ver, no puedo ver más. Ya, entonces ya como todos estamos con nuestras botellitas, muy bien, gracias. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es quitar la etiqueta, ¿sí? Porque también la podemos utilizar para elaborar nuestro ecoladrillo. Entonces, aquellos que tienen su botellita, todos está bien limpio, ¿verdad? Todas sus botellitas. Lo primero que tenemos que hacer, ¿ok? Es tener nuestra botella totalmente limpia, por dentro, por fuera, y que esté totalmente seca. ¿Ok? Guardamos la tapita. ¿Ok? Les voy a mostrar los materiales. Necesitamos la botellita, como ya les mencioné, totalmente limpia. Necesitamos una cuchara de madera o de repente también un palillo de madera. ¿Ok? A ver si es que están por ahí, no la tienen de la cocina, rapidito, nos vamos a traer una cuchara, ¿ok? De madera. Necesitamos una tijera, y necesitamos, supongo que ya en toda la semana han juntado todos sus plásticos que ustedes tienen, todos los plásticos de repente que han podido consumir, todos sus plásticos los vamos a utilizar hoy día, ¿ok? Si de repente han hecho tallarín, la envoltura o el empaque de la salsa de tomate, ahí está, la envoltura del fideo, del yogur, todo lo vamos a utilizar hoy día, ¿ok? La cocoa, ahí está, la gaseosa, ¿no? Todos estos plásticos lo vamos a utilizar hoy día. A ver, entonces, ¿ya están listos, mamis? A ver, me dicen si ya tienen todo. ¿A alguien le falta de repente algún material? ¿Me avisan? Todo listo, señorita. Todo listo, señora Karin, muy bien. Señora Marlene, ¿ya tienen listos sus cositas? Sí, señorita. Ya, ok. ¿Ya tenemos todo listos? Sí. ¿Quién más estaba por aquí? Señora Adriana. Ya, ok. Vamos a comenzar, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, dependiendo, si tenemos un plástico de repente o una envoltura grande, así como esta, entonces esta va a ser un poco complicado que yo la pueda colocar dentro de mi botellita. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como ya está lavada, ya está seca, lo primero que voy a hacer es recortarla, ¿ok? En tamaños pequeños para que pueda entrar dentro de mi botellita. Entonces, si tenemos envolturas grandes, lo primero que vamos a hacer es cortar y disminuir el tamaño de nuestros plásticos, ¿ok? Me tapé todo. Ahí está. Ya está. Así que si tenemos de repente envolturas grandes, lo primero que vamos a hacer es cortarlas, ahí está, en porciones pequeñas, ¿ok? Y ahora se van a sorprender lo fácil que es elaborar
todos nuestros ecoladrillos. Ahora vamos a empezar a elaborar un montón de coladrillos para utilizar de repente en nuestros cercos. Ahí está. Y ya está. A ver. Yo ya tengo aquí, ¿ok? Recortado mi plástico que de repente he tenido. Entonces lo que voy a hacer simplemente es doblarlo, ¿ok? Y simplemente colocarlo dentro de mi botellita, ¿ok? Empezamos a meter todos nuestros plásticos dentro de la botellita, así. ¿Ok? Ahí está. Por aquí tengo más ya envolturas que yo he recortado del video, por ejemplo. Entonces vamos a colocar. Recordemos que vamos a colocar tan solo una cierta cantidad hasta donde nosotros veamos necesario. Y luego vamos a realizar el siguiente paso, que es muy, muy importante, que es la compactación. A ver, yo he colocado más o menos hasta ahí mis residuos. Entonces, ¿qué voy a hacer luego? Con la ayuda de mi cucharita de madera, lo que voy a hacer es empezar a compactar, ¿ok? Empezar a compactar todos mis plásticos, ¿no? De repente se emocionaron y dijeron, ya, hoy día termino mi ecoladrillo. En realidad no lo van a terminar hoy día, porque todos los plásticos que nosotros hemos generado, al ser compactados, se van a reducir casi a nada y vamos a tener que seguir agregando así en el transcurso de la semana. A ver, ¿vieron? Ya. Conforme nosotros vamos a ir añadiendo nuestros plásticos, lo vamos a tener que ir compactando. ¿Para qué? Para que no quede así de repente un espacio en blanco, no. Lo importante es que no quede ningún espacio. Les voy a mostrar uno que ya tengo elaborado. ¿Ok? Y este de aquí, por ejemplo, está todo llenito, no tiene ningún espacio. Todos los residuos que están dentro de este coladrillo están bien compactados. Entonces, si yo de repente presiono fuerte, no me va a sonar la botella, no se va a hundir. ¿Por qué? Porque está bien compactado todo lo que está aquí dentro. ¿Cuánto me he demorado para hacer mi coladrillo? 3 semanas, más o menos. En todos los plásticos que yo he podido consumir, ¿no? Entonces, seguimos agregando un poquito más para que ustedes puedan darse cuenta. Seguimos agregando un poquito más. Ahí está. Ya agregué un poquito más. Y nuevamente empiezo a compactar, ¿ok? Empiezo a compactar con fuerza para que no me quede ningún espacio. Ya, ningún espacio en la botellita. Ahí está. ¿Sí? Y es muy sencillo que nosotros podamos elaborar nuestros ecoladrillos, ¿no? Conforme nosotros vamos agregando plástico, lo que vamos a hacer es compactar y compactar. Conforme vamos a ir llenando también, cuando vamos compactando, se van también compactando más los plásticos y no va a quedar así, súper, súper, súper pegadito todos los plásticos. No va a quedar ningún espacio. A ver, de repente tienen alguna dudita. ¿Qué es lo que vamos a colocar dentro de los ecoladrillos? Tan solo plásticos de un solo uso, ¿no? De repente también podemos colocar las bolsas, también no hay ningún problema. ¿Qué es lo que no podemos agregar a nuestros ecoladrillos? De repente cosas orgánicas. No, ¿por qué? Porque se van a descomponer muy rápido. Vimos que se tardan en descomponer de 3 a 6 meses. Entonces, ¿qué pasa con estos restos? O de repente tengo una galleta, ¿no? De repente consumí una galleta y se quedó por aquí el resto del dulce, ¿no? Entonces, no lo lavo y lo coloco solamente así. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar, con el tiempo, se va a empezar a honguear. Va a salir honguito, ¿no? Y se va a empezar a descomponer, me va a malograr mi ecoladrillo, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos colocar todos nuestros residuos bien limpios, todos bien limpios y secos, ¿no? Básicamente, etiquetas, plásticos, así como estos de un solo uso, bolsas,
¿no? De repente también podemos colocar incluso estos plastiquitos que de repente nos dan con las tortas, ¿no? También lo podemos colocar, ¿no? Cortar y podemos colocarlo ahí. ¿Alguien de repente tiene alguna dudita? ¿Alguna mamita que quiera de repente Señorita, una poner su consulta. micrófono? ¿Y cartón? Dígame. ¿Cartón no? No, cartón no. No podemos colocar cartón porque también se tarda, al igual que el papel, aproximadamente 1 año en degradarse. ¿Y qué es lo recomendable en cuanto al papel, en cuanto al cartón? Que nosotros lo podamos segregar para que este pueda ser llevado por los recicladores, ¿no? Porque el cartón se puede reciclar, al igual que el papel. Entonces es preferible que no lo coloquemos, ¿no? Básicamente aquí que vamos a reutilizar plásticos de un solo uso, ¿no? Envolturas, snacks, por ejemplo, las bolsitas del snack, ¿no? Todo lo que son plastiquitos así. A ver, otra pregunta, de repente por ahí. Muy bien, la señora Marlene, ahí está con su bolsita del fideo, y yo también tengo por aquí el mío. Entonces, si esa bolsita la podemos recortar un poco, ahí está, tenemos la misma marca, sin hacer este cherry ahí. Pero sí, podemos utilizar eso, lo recortamos para disminuir el tamaño. Muy bien, señora Marlene. Y luego lo colocamos dentro de nuestra botellita. De repente, si queremos hacer un cerco en nuestro jardín, como ya les mostré rapidito hace rato, recomendable es que todas nuestras botellitas sean del mismo tamaño, ¿no? Si de repente queremos hacer un cerco, ¿no? Para que nos quede parejito. ¿Alguien por ahí tiene alguna preguntita? No, entonces ya veo que ahí están elaborando su secoladrillo. Muy bien, señora Lucía, ahí también está elaborando secoladrillo ya con su cucharita, compactando. Es muy, muy importante que nosotros compactemos todos los residuos, ¿ok? Todos nuestros plastiquitos que queden bien, bien, bien aplastaditos para que no queden sueltos, ¿ok? Queden bien compactados. No se preocupen si de repente se ven que no se llena su botellita, es normal. No estamos incentivando a que consuman más plástico, al contrario, sino a que podamos utilizar estos plásticos que simplemente muchas veces terminan en el tacho de residuos no aprovechables, ¿no? Y que los disponemos y que terminen en rellenos sanitarios o en botaderos, ¿no? Entonces, esta es una alternativa que nosotros tenemos para poder reutilizar estos plásticos de un solo uso. Así que si no ven que se llena rápido, no hay ningún problema, es un proceso, lo vamos haciendo de a pocos conforme nosotros vamos teniendo estos residuos, ¿no? A ver por ahí. Ah, también le quería mostrar esto. Es una flor que yo hice, ¿sí? A base de botella de plástico. ¿Ok? Entonces esta es una forma de reutilizar. Una forma de reutilizar mis botellas de plástico, ¿no? No. Es una manualidad que nosotros podemos hacer también en casa. ¿Cómo va la señora Karin? Señora Karin, ¿cómo va con su botellita? ¿Tiene alguna duda? Está Sí. su micrófono apagado. Aquí, ¿Cómo señorita, va? tratando de rellenar mi botella. Ah, ya. Sí, no hay problema, lo vamos llenando de a poco. A ver, ahí está, muy bien. Hay que compactar bien, ¿ya? Bien, bien chancadito todos nuestros residuos para que de esta forma podamos ir avanzando. No se preocupen si no se llena rápido, al contrario. Mientras más nos demoremos, mejor, porque eso es que estamos compactando bien nuestros residuos. Muy bien. Gesiel Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo va con su
con su botellita. O la señora, ¿quién más estaba por ahí? La señora Adriana, ¿cómo va con sus botellitas? Con su coladrillo. Los envases de Tetra Pak también pueden ser. Ah, ya. No, los envases de Tetra Pak, lo que podemos hacer es colocarlo dentro de nuestro contenedor para residuos aprovechables, ya. El Tetra Pak no se recomienda que lo coloquemos dentro de nuestro coladrillo. Tiene un tratamiento especial. Señorita, ya se me acabó las etiquetas. Ya ya, ok. Ya no Si ya tengo se más terminó etiquetas. sus etiquetas, no hay problema. Tapamos nuestra botellita, ¿ok? Tapamos nuestra botellita y lo guardamos para el día de mañana. De repente prepara su tallarín, va a consumir su tallarín, entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener una bolsa. Entonces ya va a tener una bolsa que va a colocar dentro de su botellita, así que no hay ningún problema. Conforme vamos generando, pues vamos colocando nuestra botellita. No hay ningún problema que no lo llene hoy día. Uh-huh. La señora Karin, de repente, ¿cómo va con su botellita? De repente tiene alguna duda, quiere alguna ayudita. O la señora Adriana, por ahí. Nada, sino que necesito más envolturas. Ok, entonces ya lo vamos dejando ahí. Conforme de repente mañana generamos, ya mañana lo vamos llenando, ¿no? La señora Karin sí la había visto. La señora Roxana María, de repente también. Así quedó. Ajá. Señorita, Ya. me falta la Hay que botella. compactar bien, ¿ya? Le falta la botella, señora Tengo el Roxana. plástico, No se todo, consiguió. pero no conseguí la botella. Voy a conseguir botella en esta semana y la voy a llenar. Ya, si hemos de repente tomado por ahí en la semana, tomamos nuestra agua mineral, ya, ¿no? Ahí entonces vamos guardando nuestros plastiquitos, como usted dice que ya lo tiene, y ya cuando de repente se genere una botella empezamos a hacer nuestro coladrillo, no hay ningún problema. Señora Lucía, sí hay que compactar bien, ¿ok? Hay que compactar bien nuestros residuos para que nos quede bien pegadito. ¿Cómo vamos a comprobar que nuestro coladrillo está bien hecho? Lo ponemos sobre el piso y nos podemos parar sobre él, ¿ok? Si se hunde, entonces hay que compactar más. Y si no se hunde, y entonces está bien hecho nuestro coladrillo y ya empezamos a hacer otro para poder así ir juntando, ¿no? Eso sería entonces todo, Nati. Ya las mamitas han avanzado con sus ecoladrillos. Ajá, muy bien, señora Lucía. Ya lo compactó más, ya ve, ahí necesitamos compactar bien. Entonces sí, eso es todo, Nati. Las mamitas, de repente, el reto que les vas a poner para el día de hoy, el retito. ¿Hay más? Ya no hay, ¿no? No. Uh-huh. Ahora de repente vamos a ir juntando nuestros ladrillos, nuestros ecoladrillos, y de repente dicen, yo no tengo dónde colocar mis ecoladrillos, ¿qué hago con mis ecoladrillos? No podemos buscar, hay organizaciones que se encargan de recolectar estos ecoladrillos para fines benéficos también. Ellos pueden contribuir a la construcción, o tienen así como que proyectos para construcción de colegios, ¿no? Entonces, de repente podemos buscar en redes sociales cuáles son estas organizaciones que se encargan de recolectar estos ecoladrillos, ¿no? Entonces, por ahí de repente también podemos disponer una vez que ya tenemos nuestros ecoladrillos, si es que de repente no los usamos en casita. Nati, ¿estás? Hola. Sí, Nati. Entonces las mamitas ya han elaborado sus ecoladrillos, ya han avanzado, entonces las mamitas quieren escuchar el reto de esta semana.
Sí, muchas gracias María, gracias a las mamis que se han conectado también como cada semana. El reto para el siguiente sábado va a ser que ustedes puedan tomarle foto a sus ecoladrillos, que puedan hacer un pequeño videíto explicando cómo contribuirían estos ecoladrillos a la conservación de los ecosistemas, a la conservación y el cuidado del ambiente. Y de todas maneras, se los vamos a estar enviando en la foto y el PDF también para que ustedes puedan leerlo en caso se les olvide algún detallito. Y bueno, también quería aprovechar en contarles algo. Aquí está presente Melissa, que es la presidenta de Guatay. Meli. Melissa les va a dar una pequeña invitación. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, Meli. Gracias. Gracias, Nati, por el pase. Gracias, María, por compartir con nosotros un poco más sobre el manejo de residuos sólidos, que de hecho, no solo en Ancón, sino a nivel Lima Metropolitana, es un tema álgido y es un tema importante que debemos de considerar. Y bueno, desde la generación en la fuente, que en este caso serían nuestras casas, nuestros hogares, donde poquito a poquito y con un proceso tan simple aparentemente, podríamos aportar mucho haciendo como estos ecoladrillos, ¿no? Buenas noches con todas las mamis y con todos los niños que he visto que han estado participando mucho. Me alegra que hayan estado constantes desde la primera capacitación en realidad. Hola, ¿cómo estás? Y nos alegra mucho porque esa es la finalidad de Guatay, ¿no? Poder compenetrarnos mucho con ustedes, con los niños también, por medio de la serie, que bueno, ya compartimos los 4 capítulos, esperamos que haya sido mucho de su agrado y que hayan podido aprender también a partir de estas experiencias con los héroes, ¿no? Como lo hemos estado manejando. Sí, como decían, tenemos una noticia. Nosotros hemos estado trabajando muchos meses en este proyecto Ancón Natural, que es uno de los proyectos de Guatay, y ahora nos estamos desarrollando en el ámbito Ancón, como ya ustedes lo saben. Y tenemos la grata noticia de que, bueno, del proyecto Bicentenario, en el programa Proyecto Bicentenario, que es de la PCM, nos han invitado y bueno, hemos estado participando en un pequeño reportaje en donde hemos compartido sobre la experiencia que tenemos como Guatay y la experiencia que hemos tenido también en el desarrollo de Ancón Natural. Entonces, nos agradaría mucho que ustedes puedan estar presentes, acompañándonos de algún modo en esta presentación. Esta presentación es, como les digo, en el marco del proyecto del Bicentenario, que ya es el próximo año, y este programa que está difundido por el Canal 7, por TV Perú, que se ve de 9 a 10 de la noche, es el programa. Hay un segmento que es Voluntarios al Bicentenario, donde dan a conocer muchas de las iniciativas que están a favor y en pro de, en nuestro caso, de la conservación, pero todas con miras a la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos. Entonces, nos gustaría mucho que puedan compartir con nosotros de este momento. De hecho, lo hemos compartido por las redes sociales para que ahí puedan tener un mayor alcance. Ahí tenemos el link para que puedan direccionarlo. Y si no, también directamente desde la televisión. Hoy día sale a las 9 de la noche en este programa del Canal 7. Entonces nos gustaría mucho poder estar con ustedes virtualmente y que no solamente puedan conocer del proyecto Ancón Natural como Guatay, sino que también puedan ver ahí mayores iniciativas que de repente puedan despertar este interés para que como comunidad podamos reunirnos o de repente en casa como familia podamos también hacer algunas coordinaciones en favor de nuestra mejora en la calidad de vida. Entonces, muchas gracias por este espacio y muchas gracias por el compromiso que le están dando a sus hijos, sobre todo, y el compromiso que están teniendo con Ancón Natural. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, Meli, gracias, Miluska. Y bueno, mami, como ya lo han dicho ambas, hoy día a las 9 de la noche por el canal 7. Ojalá, esperamos, nosotros tampoco hemos visto el reportaje, esperamos que algunos videitos o fotitos de algunas mamis que nos han mandado su reto puedan salir. Y bueno, nos vemos la próxima semana, como siempre, a las 7 de la noche. Damos 8 minutos de tolerancia. A las 7 y 8 estamos comenzando. Y bueno, eso sería todo por ahora. Antes de acabar, sí les pediría, por favor, que puedan activar sus cámaras para poder tomar, como siempre, una foto grupal. Las mamitas, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, por favor, activen sus cámaras. Estamos tomando Una consulta, o más que consulta,